Y continuamos con nuestra agenda de programática en español 2022 con nuestro siguiente invitado, que es nuestro siguiente invitado, que es Juan Carlos Rodríguez, el Head of Media de Bavaria, que es, como todos saben, una de las compañías más importantes y más grandes del país. Y además son líderes y pioneros de la programática en Colombia. Juan Carlos, bienvenido a Programática en Español 2022. Muchas gracias, Andrés. Un gusto. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como todos saben, Bavaria pues es una empresa muy cercana a la casa, al espectador. El escenario es tuyo. Dale, Andrés, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que están presentes, que tuvieron la posibilidad de ingresar a este espacio. Espero sea de su agrado. Digamos que quise elaborar una charla alrededor de muy de medios, tiene que ver cosas como programar, pero es una perspectiva muy general sobre un tema que nos pega a todos y es el tema del retorno a la inversión. La charla la llamé la receta para un buen ROI en medios. Y la idea de esta charla es generar muchas preguntas y dudas alrededor de este tema y buscar algunas soluciones y ver cómo nosotros desde la industria empezamos a impulsar todo el tema de la medición y conectar nuestro negocio con las ejecuciones de medios que hacemos hoy en día. Obviamente incluyendo el tema de programática, que es muy importante. Para contarles un poco alrededor de la agenda, la idea del día de hoy, de lo que les quiero contar es contarles un poco el contexto de la evolución, de la transformación que nosotros estamos teniendo como país y como usuarios de Internet y de medios. Contarles un poco alrededor de los modelos de atribución, de la medición y de modelos que nos permiten hacer mediciones holísticas alrededor de la atribución en ventas. Ese es un poco el objetivo de esta charla, despertar curiosidad alrededor de este tema y que sobre todo queden como muchos aprendizajes alrededor de la charla y que sea muy productiva para ustedes. Entonces, para empezar el día de hoy, quiero que empecemos esta charla, que todos nos hagamos una pregunta y es, ¿la inversión en medios está valiendo la pena? Y esto tiene en cuenta todos los canales, no solo digitales, sino también tradicionales. Y realmente es una pregunta que históricamente nos hemos hecho todos y que en algunas oportunidades creo que hemos logrado responderlas, pero en muchas otras no. Y realmente la inversión en medios puede valer la pena dependiendo de los objetivos que definamos de nuestras campañas. Pero tradicionalmente lo que hemos visto es que definimos objetivos demasiado llevados al ecosistema de medios, pero en muchas oportunidades no lo pegamos a nuestro ecosistema de negocio o a nuestros objetivos de negocio. Y hacia allá es donde va esta pregunta. Para esto, digamos que entrando un poco en el contexto, hoy vivimos en un mundo hiperconectado, superconectado. Tenemos demasiadas alternativas alrededor. Y digamos que la pandemia nos ha llevado mucho a evolucionar esto y a transformarnos y a agilizar todo este proceso de hiperconectividad. Hoy en día salimos a la calle y estamos conectados todo el tiempo al celular. Llegamos a la casa y estamos conectados al televisor con toda la evolución de las plataformas de streaming, Netflix, Amazon, HBO, etc. Salimos a tomar un bus y nos conectamos a través de los paraderos. Vamos en nuestro auto y vemos las vallas. No solo tenemos vallas tradicionales, sino ya tenemos dentro del mismo ecosistema tradicional tenemos vallas digitales. Entonces, al final es cómo nosotros empezamos a entender todo esto desde medios y llevando un poco también al tema de programática. La hiperconectividad empieza a ser muy relevante y nosotros como equipo de medios o agencias de medios o compañías de medios debemos estar a la vanguardia del avance de este mundo hiperconectado. Pero además tenemos infinidad de formas de medir. O sea, cada vez podemos ver que surgen más maneras de medir, que todo el tiempo nos estamos inventando métricas. Y como lo dice la frase que ven acá en esta diapositiva, las métricas de marketing son aquellos indicadores que pueden mostrar si nuestras estrategias están contribuyendo o no a los resultados de nuestra empresa. Y esto es muy importante porque al final a veces nos quedamos solo en la métrica, solo en el KPI, solo en el CTR, en el alcance, si hablamos de tradicional en el TRP. Entonces, al final nos quedamos solo en eso y realmente no respondemos si de verdad esto está impactando los resultados de negocio de la ejecución de mercadeo o de marketing o de medios que estamos realizando, ¿no?
Entonces, surge una pregunta más allá de esto y es, ¿de verdad estamos haciendo una medición de una manera holística? Seguramente en digital lo hemos hecho muy cercano y existen modelos de atribución, post-view, post-click, que nos permiten hacer un acercamiento muy real desde digital a una medición entre canales. Pero además tenemos una inversión en medios tradicionales que al final sigue siendo y sigue estando de una manera importante en nuestros planes de medios. Y empezamos a ver que no existe una medición holística en cómo cada uno de estos canales está aportando realmente a esta estrategia o a este impacto en nuestros indicadores de negocio. Entonces, además de todo esto, empiezan a surgir otros inconvenientes que nos traen nuestros amigos de Google, nuestros amigos de Facebook. Y es que además, dentro de digital, que era el canal más cercano, los canales más cercanos a hacer una medición o construir modelos de atribución de cara a los indicadores de ventas o objetivos de nuestras campañas, nos dicen que van a desaparecer las cookies. ¿Y a dónde nos lleva esto? Que ya va a ser muy difícil empezar a ver, a seguir a nuestro consumidor, a rastrear a nuestras audiencias, a entender cómo se comportan y a construir modelos de atribución de verdad. Entonces, construir modelos de atribución sin cookies cada vez va a ser mucho más complicado. Entonces, además de que tenemos ejecuciones tradicionales de medios que hoy en día son muy difíciles de medir y entender el impacto que tiene sobre nuestros indicadores de negocio, nos dicen que muy próximamente ya no vamos a poder medir de una manera tan certera el tema digital. Entonces, la invitación acá y la metodología que yo manejo dentro de estas presentaciones es de preguntas para que despertemos esa curiosidad sobre este tipo de temas. Yo los invito a que nos hagamos 3 preguntas muy importantes y la primera es ¿cuánto impacto incremental está generando mi inversión en marketing para mi marca? Si ustedes se preguntan esto, mi invitación es, si la respuesta es no, veamos cómo lo podemos hacer. Realmente estamos pudiendo medir todas las ejecuciones de las campañas de marketing o de medios que hacemos hoy en día. Pueden ver ese impacto directo en los indicadores de negocios de mis marcas o de mis productos. Estoy vendiendo, ¿no? Y lo que yo hice por cada peso que puse en medios, ¿cuánto devolví en ventas? Pero además de esto, mi estrategia de marketing está dando sus frutos. ¿Qué espero yo? ¿Tengo los objetivos claros? Les pongo un ejemplo. En Bavaria yo puedo hacer unas estrategias súper lindas de alcance, de posicionamiento de marca, pero al final mi objetivo final es vender cerveza. Entonces, si hice una super serie que todo el mundo vio alrededor de una marca determinada, pero la gente de verdad no compró cerveza, no sé si realmente estoy solucionando los objetivos de negocio de mi compañía. Entonces, ¿cuál es el retorno de inversión de cada uno de esos canales de marketing? Y además, después, si resuelvo todos estos, ¿cómo puedo asignar óptimamente mi gasto dado mi limitado presupuesto? Porque este es un tema que vivimos todos en el día a día cuando hablamos de medios. Tras de que tenemos un presupuesto súper limitado en muchas oportunidades, además no podemos saber si esto está impactando positivamente o no los indicadores de negocio de mi compañía. Entonces, cuando empezamos a resolver todo este tipo de preguntas, va a ser mucho más sencillo hacer planes de marketing mucho más estratégicos y pegados a las estrategias de negocio de las compañías. Entonces, la pregunta al final es, este man habla muy bonito de todo eso, ese es el mundo ideal, y seguramente está pintando pajaritos en el aire, por decirlo de alguna manera, pero de verdad, si uno se pone a leer sobre este tema, y en Bavaria, digamos que hemos sido un poco muy juiciosos alrededor de esto y existen muchos modelos que nos permiten tener estos acercamientos de las acciones de marketing a las acciones de venta de la compañía. Y el día de hoy en la charla les voy a compartir uno de los modelos que existen. Este no es un modelo de Bavaria, este es un modelo universal que si ustedes googlean, buscan en YouTube, lo pueden encontrar. Y pueden encontrar tutoriales y explicaciones de cómo funciona este tipo de modelos. Es el Marketing Mix Modeling, que al final les voy a contar un poquito alrededor de cómo funcionan estos modelos, muy high level para no complicarnos la vida y seguramente en algún punto les voy a estallar la cabeza con tanta información.
pero lo que de verdad les quiero dejar en esta charla es la curiosidad por entender cómo podemos pegar las ejecuciones de medios con nuestro negocio. Este tipo de modelos, para resumirlo en una frase, es una aproximación analítica a los canales de marketing y ventas, que en resumen, ¿qué es? Cada peso que yo pongo en marketing, ¿cuántas ventas me está trayendo? ¿Está siendo positivo? ¿Me está devolviendo uno más pesos o no? Entonces, eso es lo que debería resolver este tipo de modelos. Con estos modelos podemos saber cuál es el impacto real de cada canal en las ventas y cómo ajustamos la inversión para conseguir los mejores resultados y así construir planes de medios mucho más robustos. Entonces, acá cito una frase que leí en un libro muy interesante de John Wanamaker, que es el exdirector general de servicios postales de los Estados Unidos, whatever. Pero el man decía, la mitad del dinero que me gasto en publicidad es un desperdicio. El problema es que no sé qué mitad es y yo creo que muchas veces todos nosotros nos hemos hecho esta pregunta y al final es, pucha, con cada peso que invierto en medios realmente estoy logrando los objetivos que desde mi negocio necesito. Cada peso que yo pongo, ¿cuántas ventas me está trayendo? Entonces ahí, digamos que empezamos a entender muchas cosas y acá les quiero contar un poco alrededor de cómo funciona este tipo de modelos y qué información captura el Marketing Mix Model. No solo captura las ventas y las ejecuciones de medios, sino captura todos los impulsos posibles de ventas alrededor de esto. Entonces tiene una base de información que no tiene nada que ver con media, pero que es muy importante para construir un modelo súper robusto que nos dé la información correcta. Entonces, esta información se las comparto, pero la pueden encontrar y se debería adaptar a cada una de las categorías en las que cada uno de nosotros trabajamos. La base importante o los impulsos de ventas pueden ser comportamientos de la competencia, estacionalidad, distribución, temas macroeconómicos, temperatura, y al final toma toda esta información con las ejecuciones de medios que ya nosotros conocemos, TRP, CRPs, impresiones, CTR, CPV, CPAs, etc., etc., información de trade marketing, y en la medida que podamos obtener esta información, y el mensaje de esto es que para construir un modelo de este tipo, al final no es solo necesitamos al equipo de medios con su información de media y una base de datos con las ventas, sino que necesitamos pegar muchas áreas de nuestra compañía para construir un modelo súper robusto y que si además podemos obtener la información en la mayor granularidad posible, va a ser mucho más importante el resultado y la información que vamos a obtener. Entonces, ahí lo ven en la diapositiva en la parte de abajo, la granularidad por geografía, región, país, ciudad, etc., producto, y si además tenemos por hora, por semana, por mes, por medio, por plataforma, por creativo, por campaña, y en el tiempo lo vemos muy hacia atrás, pucha, seguramente vamos a poder construir un modelo súper, súper robusto que nos permita hacer un análisis muy aterrizado a la realidad. Y es una fórmula muy sencilla, al final como se ve de una manera muy sencilla y simple es el uplift que yo genero de la actividad que hago versus el costo que tiene esa actividad me genera un retorno en la inversión. Si el retorno es igual a 1, quiere decir que el ROI es el punto de equilibrio. O sea, por cada peso que yo invierto, me devuelven un peso. Entonces ahí estoy con un ROI ni positivo ni negativo. Si el retorno es menor a 1, el ROI es negativo. Y si el retorno es mayor a 1, el ROI es positivo. ¿Cierto? Y como se ve de una manera muy sencilla en una gráfica, ponemos extrapolamos la información de ventas en un periodo de tiempo y en ese mismo periodo de tiempo vemos las acciones de medios. Entonces, cuando tenemos un uplift en una acción de medios, vemos el incremental en ventas que tiene esto y así debería verse el retorno de la inversión si es positivo o negativo. ¿Listo? Esta información se las comparto solo para que entiendan sobre todo la complejidad que tiene la elaboración de un modelo de estos, pero que si logramos resolver esa complejidad vamos a llegar a un output súper robusto. Y al final un modelo típico de estos tiene 3 etapas: pre-modeling, modeling, processing, optimization and insights, donde recolectamos la información, la curamos y después sacamos los aprendizajes.
pero al final este modelo es un proceso, como les decía, muy elaborado, es demasiado complejo, que tiene muchas implicaciones de distintas áreas y lleva un tiempo en construir. Al final, creo que todos ustedes deben estar así como este señor en este momento. Así estaba yo cuando me lo presentaron la primera vez. Pucha, me cogía la cabeza y decía, ¿qué es esta vaina? Modelo de regresión analítica, ROI, retorno a la inversión, ¿qué es esa vaina? Pero al final, lo importante de esto es despertar el interés de ustedes por entender cómo construimos planes de medios que se peguen al negocio y no solo ejecuciones planas con los KPIs tradicionales que conocemos. Eh, y de verdad que al empezar a entender esto, seguramente les va a generar mucha pasión por empezar a construir sobre este tema. Pero ahora lo que venimos un poco es entender cómo nosotros desde Bavaria tenemos una receta para un buen arroba, y esto es una receta. Ustedes saben que la receta puede ser muy variable dependiendo de los paladares, pero al final es cómo nosotros hemos aprendido mejores prácticas de cara a tener un buen retorno de la inversión, y eso es lo que les voy a mostrar en el último capítulo de esta charla. Y al final, dentro de toda la ejecución de medios, para que se hagan una idea, existen dos principios de crecimiento básicos, que es la disponibilidad física y la disponibilidad mental. Esto aplica para cualquier producto. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer una campaña de publicidad para, no sé, una gaseosa, y si físicamente no está disponible para que los usuarios la compren, pues va a ser muy complicado. Entonces, de eso se trata la disponibilidad física, hacer que nuestra marca, nuestro producto, sea fácil de encontrar y fácil de comprar. Y la disponibilidad mental, que se refiere a todo lo que nosotros hacemos desde marketing o desde medios, es hacer que nuestra marca sea fácil de reconocer y de recordar. Cuando pegamos estos dos principios, empezamos a entender cuáles son las mejores prácticas de cara al retorno de la inversión. Entonces, para ponerles un ejemplo, en la parte de abajo de la diapositiva está cada cuánto compramos determinado producto nosotros y con qué frecuencia tenemos contacto con eso. Para ponerles un ejemplo, cada cuánto compramos una casa, pues pucha, una casa la compramos una vez cada 10 años, 15, 20 o no sé, una vez en la vida. Cada cuánto compramos un carro, una vez al año, una vez cada 5 años, una pasta de dientes, una crema dental, una vez al mes, y una gaseosa puede ser una vez a la semana. Y de esta manera es así como nosotros empezamos a ver cómo deberíamos empezar a construir nuestros planes de medios de cara al retorno de la inversión y a la información que les ponemos sobre la mesa a nuestros consumidores. Entonces, ¿por qué necesitamos una receta? Como yo les decía, al final, usar recetas no garantiza que los platos queden siempre exactamente iguales, pero sí que cumplan con la calidad necesaria para hacer un excelente plato. Al final, el objetivo de esto y lo que les estoy mostrando es que toda esta información debería caer y cascadearse o adaptarse dependiendo de la necesidad de cada uno de los negocios. Por eso les mencionaba sobre la disponibilidad física y la disponibilidad mental. Pero como lo dije y lo escuché en una charla hace poco, todas las compañías de éxito tienen una fórmula. Y así nosotros diseñamos una fórmula donde tenemos un qué, un cómo y unos resultados. Si nosotros traducimos esto a nuestra receta del ROI, el qué son los elementos, el cómo es esa receta y el resultado es el retorno de la inversión. Los elementos se resumen en todo lo que compone una compañía: las agencias de medios, los KPIs, las tecnologías, los productos, los talentos, las áreas. Todo esto gira en torno al retorno de la inversión. Y si logramos combinar todo esto de una manera perfecta, vamos a tener el ROI perfecto. Entonces, y al final la receta, y un poco para ir cerrando la charla, lo que nosotros hemos aprendido, y creo que esto no es un secreto para nadie de cara a cómo haríamos empezar a hacer unas campañas que le peguen a los indicadores de negocio, son tres pilares fundamentales: la consistencia, la suficiencia y la relevancia. ¿Cómo nosotros desde Bavaria hemos llevado esto a los aprendizajes? Desde la consistencia, y esto lo dice mucho Facebook,
¿cómo empezamos a hacer campañas fewer, bigger, better? O sea, campañas mucho más consistentes, que tengan una duración estable. De nada me sirve tener picos en días determinados, que el Día del Padre corre una campaña de 2 días, esto le llega a la cabeza del consumidor y se les aparece. Entonces ahí perdemos un poco ese mental availability o disponibilidad mental, como de acuerdo a lo que yo quiero lograr con el producto. Entonces, si es un carro, pues no debería mostrarlo mucho o debería tener un periodo de frecuencia no tan corto como si fuera una gaseosa en una campaña. La suficiencia, entonces yo tengo un target que puede ser total Colombia y lo estoy haciendo solo en Bogotá, entonces, pucha, tengo que tener la suficiencia en el alcance de cara a tener esa disponibilidad mental de mi marca hacia el consumidor. Y no menos importante, y lo que todos trabajamos en el día a día, esa relevancia. Entonces, ¿cómo votamos impresiones calificadas? Que tiene mucho que ver con el tema del programático, con la segmentación de las audiencias, el uso de la first party data, toda esa data propia que tenemos nosotros y empezamos a trabajar con ella y entender a nuestro consumidor, va a ser de mucha ayuda y va a apoyarnos en el siguiente paso, que es la atencionalidad y cómo empezamos a hacer creatividad que de verdad haga la diferencia y empiece a entretener y no a interrumpir. Cómo hacemos experiencias personalizadas y cómo empezamos a construir esos benchmarks de excelencia creativa de cara a la ROI. Entonces, entendiendo que ya estamos súper cortos de tiempo y nos quedan como 5 minutos, lo que quiero que se lleven de esta charla, y es un resumen general, es, pucha, entendamos los objetivos de nuestro negocio, vayamos mucho más allá de las métricas típicas de medios. Empecemos a construir una medición holística, no solo veamos los medios de manera independiente, peguemos digital con tradicional, con todas las áreas de la compañía, retemos los medios más allá del KPI y construyamos campañas que impacten el negocio de verdad. Si de verdad a veces hacemos campañas que al parecer son muy bonitas, pero no están impactando mi indicador de negocio, eso va a ser demasiado complejo. Entonces, con esto quería cerrar la charla. Y dejarles estos mensajes y ya creo que abrimos un poco a las preguntas. Muchas gracias a todos. Juan Carlos, muchas gracias por esta presentación. De verdad, qué bueno poder contar con Bavaria en un espacio como estos. Nos llegan unas preguntas acá desde nuestra audiencia que te quiero compartir. La primera pregunta que tenemos, ¿qué estrategias se podrían implementar en este nuevo sistema sin cookies? ¿Cómo podemos adaptar estas estrategias y esta receta a este nuevo sistema sin cookies? Yo creo que precisamente de eso se trata el ejercicio que yo les estoy planteando. O sea, las cookies son llevadas a un mundo netamente digital, ¿cierto? O sea, y además antes con cookies podíamos medir. Ahora sin cookies va a ser muy difícil segmentar y también va a ser muy difícil medir. Entonces, mi invitación es cómo desde la industria empezamos a impulsar modelos diferentes, que no vamos a inventar la rueda, pues porque esos ya están inventados, pero empezamos a traer modelos que de verdad empiecen a hacer una medición holística y empecemos a construir y a entender a nuestro consumidor de maneras diferentes. Ya en el tema de cookies específicamente, no solo en la medición, sino en la segmentación, seguramente desde digital van a surgir IDs propios de las diferentes plataformas que nos van a permitir medir y segmentar. Ahora, otra de las soluciones de cara al tema de las cookies es cómo las compañías empiezan a construir su propio ecosistema de first party data. Entonces, cómo nosotros, desde compañías como Bavaria o desde agencias, que seguramente hay mucha gente de agencias, empezamos a impulsar todo el tema de captura de la información propia y activación de esa misma información que sabemos que es mucho más rica. Excelente, muchas gracias. Ahí pues nosotros sabemos y conocemos que también pues Bavaria tiene un modelo muy interesante propio de recolección de datos que supongo es la base y va a ser la base para esta nueva estrategia de campañas de cara a futuro. Tenemos una segunda pregunta que ya con esta cerramos el espacio y es, viendo la optimización que han tenido las estrategias programáticas,
y entendiendo la diversidad de las marcas y entendiendo la diversidad de los perfiles que presenta cada una de las marcas del portafolio de Bavaria en Colombia, la estrategia de cara a futuro va a ser continuar con este modelo de compra de pauta híbrida y tradicional, o tú crees que se va a terminar migrando toda la compra hacia 100% programática y analítica? Para mí toda la compra digital es programática. Empecemos por eso. Al final el ecosistema programático es real-time bidding. Entonces, digamos que independientemente que existan 10 DSPs que están encasillados como programático, para mí un Facebook, un Google, un Twitter, todas las plataformas de autoservicio, digamos que son plataformas programáticas. Ahora hay que entenderlas desde diferentes perspectivas y cómo esto construye a las necesidades de cada marca. Desde Bavaria, digamos que estamos construyendo modelos híbridos, como los decían ahí, o modelos flexibles que se van adaptando de acuerdo a las necesidades de las marcas, donde nuestras agencias son fundamentales dentro de estos modelos, y lo que nosotros estamos intentando desarrollar son escenarios colaborativos donde cogemos lo mejor de cada uno de los mundos. Estamos 100% seguros que nuestras agencias son fundamentales en el desarrollo y en el crecimiento de todas las estrategias de medios, y sí debería continuar haciéndose un ejercicio híbrido y o flexible. Juan Carlos, muchísimas gracias. Ya nos volvemos a encontrar en el conversatorio de cierre de nuestro evento en unos minutos. Pero te agradecemos nuevamente por hacer parte de esta agenda de programática en español 2022. Como hemos dicho ya en varias ocasiones, esta es también la Casa de Bavaria, donde siempre van a estar bienvenidos, y esperamos poder contar con ustedes en nuestro evento del próximo año. Claro que sí, Andrés, con mucho gusto, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos ahora. Claro que sí, ya nos vemos.